En el ejercicio 18 lo que nos piden es encontrar las hipérbolas que satisfagan estas condiciones que nosotros vemos a continuación. En el primer caso, por ejemplo, que el eje transversal sea 8 y los focos estén ubicados en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Idem para el caso B. Entonces, para resolver este punto, vamos a volver siempre a lo mismo que tenemos en este caso de definiciones de hipérbolas con las cuentas y las ecuaciones que vemos siempre. ¿Sí? Antes que nada, como recomendación, ¿sí? Siempre es importante hacer un pequeño dibujo como para tratar de entender dónde estamos ubicados con este problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dibujamos los ejes X e Y, esto es para, ya les digo, ubicarnos dónde estamos parados y qué datos tenemos. Y acá, por ejemplo, como dato, nos dice que los focos están en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto como dato lo que nos dice es que el eje principal, digamos, de la hipérbola o sobre donde se va a desarrollar va a ser sobre el eje X y vamos a tener el vértice y el centro sobre el eje X. ¿Sí? Si el centro es equidistante a los dos puntos, a una distancia de 10, la distancia del medio es el 0, 0. ¿Sí? Así que acá tenemos el centro. Con lo cual vamos a tener que la hipérbola va a ser de este estilo, desarrollada sobre el eje X. De las dos ecuaciones, si ustedes van a la teoría, de las dos ecuaciones que representan a las hipérbolas, tanto sea desarrolladas por X o por Y, la que corresponde en este caso es la desarrollada por X. ¿Sí? Entonces vamos a tener X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado, perdón, menos, igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar cada uno de los elementos? A, B, con todo lo que tenemos. Fíjense, la distancia o los focos por definición son la distancia C0 y menos C0 respectivamente, ¿sí? La distancia del centro de los focos. Como en este caso sabemos que es 5, ¿sí? Y se cumple la ecuación de focos y la ecuación de la distancia, que en este caso sigue cumpliéndose, que es b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, podemos mediante esta ecuación despejar cuánto vale b y a respectivamente. Fíjense, el eje transversal es 8, ¿sí? Con lo cual estas distancias a y b son básicamente la mitad de esas longitudes de los ejes que están en cuestión. Si en este caso la hipérbola está desarrollada sobre el eje X, acá estamos hablando, ¿sí?, relacionado con el número a, ¿sí? O sea, esto sería 2 veces a, con lo cual a en este caso va a ser 4, ¿sí? Entonces, con estos datos, vamos acá abajo, esto nos va a quedar b al cuadrado, esto es igual a c al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que es 25, a al cuadrado, que es 4, 16, con lo cual vamos a tener 9, ¿sí? B va a ser la raíz de 9, en este caso es 3. Listo, fíjense otra cosa, sabemos que el centro está en 0, 0, así que acá no vamos a tener coordenadas x sub 0 e y sub 0 que haya que incluir, así que en eso tenemos más o menos todo allanado, así que la ecuación final va a quedar como x sobre 4 al cuadrado menos y sobre 3 al cuadrado igual a 1. Eso sería un poco lo que pasa en este caso. Algo similar va a pasar en el caso B. Bien, tenemos el centro está en 0, 0, el foco está en 8, 0 y el vértice en 6, 0. Entonces, de vuelta, hagamos un dibujo como para entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Dibujamos el eje X, el eje Y. Fíjense, vamos a tener en 0, 0 el centro. Luego, el vértice, uno de los vértices en 6, 0. ¿Sí? Y luego, el foco en 8, 0. ¿Ok? Entonces, por simetría, fíjense, el centro está en 0, 0, está justo en el eje de simetría. El foco, que está a 8, 0, tiene que estar a la misma distancia tanto de un lado como del otro de las X. Y si están alineados en la variable Y,
que vale 0, quiere decir que tanto foco, vértice del otro lado van a estar alineados en el eje X. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces vamos a tener, por un lado, menos 8, 0, que es el otro vértice. Y vamos a tener menos 6, 0, bueno, perdón, menos 8, 0, que es el otro foco, y menos 6, 0, que es el otro vértice. ¿Sí? Entonces la hipérbola, ¿cómo va a desarrollarse? Va a tener esta forma. ¿Sí? Va a pasar por menos 6, 0, vuelve. Va a pasar por 6, 0, vuelve. Está desarrollada sobre el eje X. ¿Sí? Entonces va a seguir esta misma forma que vimos hasta acá. ¿Ok? Entonces, de acá tenemos que sacar los datos. Fíjense. Foco va a ser el parámetro C. Se va a respetar esta misma fórmula. ¿Sí? Así que directamente acá vamos a poner los datos. Este es el parámetro C. Fíjense, la distancia del vértice al centro está dada por el parámetro A, que es el que nosotros hemos definido al principio. ¿Sí? Entonces en este caso, esta es la distancia A y esta es la distancia A. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Esto lo que nos vamos a tener es, volvemos a aplicar esta ecuación, porque ya tenemos como dato A, que es 6, y C, que es 8, nos vamos a tener C al cuadrado, vamos a tener 64, 8 por 8, en este caso esto es 36, correcto. Vamos a hacer las cuentas. Esto nos va a quedar raíz de 28, que no es un número, digamos, que se pueda expresar en términos de números enteros, pero no importa. Vamos a tener 28. En este caso, si lo reducimos, esto es 4 por 7, lo cual nos va a quedar 2 raíz de 7. ¿Sí? Y directamente, si reemplazamos acá en la fórmula, esto nos va a quedar x sobre a al cuadrado, vamos a pensarlo así, x cuadrado sobre al cuadrado, esto nos va a quedar a por a es 6, esto queda 36, y después de lado y cuadrado, y esto al cuadrado va a quedar 28. ¿Sí? Esto es igual a. Así que de esta forma queda este ejercicio.